Y una investigación exclusiva de Zona Franca muestra que detrás de la salida del secretario ejecutivo de la JEP hay una puja de poder en la que al menos 2 magistrados de ese organismo, incluyendo la presidenta, pudieron haber cometido faltas éticas. El pasado 3 de abril, Néstor Raúl Correa, escogido como secretario ejecutivo de la JEP por un periodo indeterminado, anunció de manera sorpresiva su renuncia de la naciente Jurisdicción de Paz. En su momento se informó en medios de comunicación que se trató de un encontrón con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, por temas logísticos, como el tamaño de las oficinas, de los magistrados y la falta de esquemas de seguridad. Sin embargo, una filtración de correos internos de la JEP que obtuvo Zona Franca, intercambiados entre los magistrados del organismo el año pasado, muestra un panorama muy distinto, que incluye una posible falta ética de la presidenta de la JEP. La salida de Correa, según fuentes consultadas por Zona Franca y por los 22 correos filtrados, tiene que ver con un pulso por la estructura administrativa de contratación de una planta de alrededor de 800 personas. El 20 de noviembre del 2017, 6 días después de que la Corte Constitucional declarara exequible la JEP en un comunicado, la presidenta Linares recibe un correo del magistrado electo Alejandro Ramelli, quien no se ha posesionado aún y trabaja en la Corte Constitucional como magistrado auxiliar en el despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos. Apreciada Patricia, como te comenté, este es el extracto que el doctor Rojas le entregó al magistrado Guerrero. En el archivo adjunto, titulado Límites Secretario Ejecutivo, hay un documento reservado de la discusión de la Corte Constitucional que desde el despacho donde trabaja el magistrado Ramelli se le envía a la presidenta de la JEP y se trata precisamente sobre la reducción del poder del secretario ejecutivo. Texto sugerido para ser incluido en el capítulo de conclusiones. La Corte considera que el órgano de gobierno de la JEP y la Secretaría Ejecutiva no se encuentran en el mismo nivel jerárquico, por cuanto la segunda es exclusivamente un órgano de ejecución, siempre bajo la orientación de la Presidencia o de la instancia de gobierno de la JEP. Los magistrados Linares y Ramelli, consultados sobre esta filtración, afirmaron que no había ninguna falta ética. En una comunicación, la presidenta de la JEP afirmó lo siguiente: el sentido del proyecto lo divulgó la propia Corte a través del comunicado 55. En ese sentido, el documento remitido 10 días después de ese comunicado no constituye ninguna falta. Más allá de la discusión jurídica sobre si esta es o no una falla disciplinaria o falla ética, el hecho ha sido calificado por expertos como un indicio preocupante cuando la JEP apenas arranca.